Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 15 del curso de Geografía. En este caso vamos a resolver los temas sobre población humana y desarrollo. Es un tema muy sencillo porque estamos familiarizados nosotros con el censo 2017 que fue hace poquísimo y vamos a tratar de entender cómo es la dinámica de un censo y cómo funciona esta distribución de la población. Tenemos entonces la primera pregunta. Identifique y analice el siguiente cuadro estadístico de la población nacional por grupos de edades y determine las proposiciones verdaderas y luego marque la alternativa correcta. Como sabemos, casi siempre los países subdesarrollados, nosotros tenemos una famosa pirámide, al igual que los países desarrollados, pero nos vamos a dar cuenta de esta diferencia. En los países en vías de desarrollo es mayor la población de 0 a 14 años. ¿Por qué razón? Porque las personas en lugares en vías de desarrollo suelen tener más hijos. Ahora, la población en edad laboral generalmente está en el medio, la población económicamente activa. Y aquí vamos a encontrar la fuerza de trabajo porque tenemos casi la mayor cantidad en amplitud de edad. Estamos hablando de 15 a 64. Mientras que tradicionalmente las poblaciones en desarrollo suelen tener menos población longeva. ¿Por qué razón? Porque se relaciona esto con la esperanza de vida. En las poblaciones en vías de desarrollo suele ser menor la esperanza de vida. En el caso del Perú estamos en un buen número ya porque estamos viviendo hasta los 75 años. Siendo el Callao el lugar donde más se vive, llegando hasta los 79 años. Y lugares con presencia de minería, por ejemplo Huancavelica, llegando hasta los 70. Ahora, ¿cuál es la diferencia a los países desarrollados, como bien les llama así la economía? Ellos tienen una pirámide invertida. Especialmente Europa se considera por tener o por ser un continente viejo. En otras palabras, hay mayor población de 65 a más. ¿Y qué es lo que va disminuyendo allí? La población de 0 a 14, porque en Europa o zonas desarrolladas suelen tener menos hijos o muchas veces esperar a tener los hijos cuando son edades avanzadas. Y también se da el caso en que en estos lugares ni siquiera llegan a tener hijos o no se llegan a casar. Entonces es una concepción diferente de la natalidad. Si bien hay una pirámide en sentido invertido y una pirámide ubicada correctamente, se dice también que actualmente los países en vías de desarrollo que están apuntando a ser países desarrollados ya ni siquiera tienen una pirámide, sino tienen un rombo. La población que está en el medio es mayor, es la población de trabajo. La parte de arriba, que vendrían a ser la población longeva, va aumentando progresivamente, mientras que nosotros sabemos que también en los países en vías de desarrollo están optando por tener menos hijos. Debido a que la mujer está insertándose en el mundo laboral y también por lo mismo de la situación económica, que ya como antes no se puede llegar a tener ni 15 ni 20 hijos como de repente tenían nuestros abuelos o bisabuelos. Ahora sí, viendo esta explicación sobre lo que vendría a ser la distribución de la población en edades y el cuadro que nos muestran, resolvamos la pregunta. Identifique y analice el siguiente cuadro estadístico de la población nacional por grupos de edades y determine las proposiciones verdaderas y luego marque la alternativa correcta. Nos muestran las edades de 0 a 14, de 15 a 64 y de 65 a más. Las proyecciones desde el año 2007 hasta el año 2015. La concentración de la fuerza de trabajo se encuentra en la población longeva. Le decimos nosotros fuerza de trabajo a aquellos que pueden tener la capacidad de desenvolverse en el ámbito laboral y que es mayor esta cantidad de personas. Por lo tanto, si nosotros vemos las cifras, siempre vamos a encontrar que la población longeva tiene menor cantidad. Por lo tanto, no podría ser. La población de 0 a 14 registra un deceso en términos relativos, entonces examinemos.
de 30.5 a 30.4, 29.5, 28.7, 26.7. Hay un descenso, que no es muy amplio, pero sí es notorio, entonces estaría correcta. La población entre 15 y 65 años representa en más del 60% de la población total. Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre superan el número 60, aumentándose progresivamente. En términos relativos se ha generado el aumento de la tasa de natalidad. ¿Qué era la tasa de natalidad? Recordemos nosotros. Era la cantidad de números de nacimientos contándolo cada 1000 personas en un año determinado. En este caso, nos vamos a dar cuenta que las personas al contrario están teniendo menos hijos, por lo tanto no sería correcta. Sería entonces la letra A. Ahora vamos a hablar un poco sobre el censo, específicamente del 2007. Recordemos que los censos son procesos en los cuales nos permite a nosotros obtener características de la población de un determinado país. Los censos son procesos estadísticos. Por lo tanto, que la institución encargada se basa en tomar este proceso, esos dichos datos, y llevarlos obviamente hacia unos cuadros estadísticos y gráficos que nos permiten entender el balance de la población. En este caso la institución es el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Además, los censos deberían hacerse cada 5 años, pero en el Perú se toma la política de hacer en el máximo tiempo de aplicación de estos censos, es decir, cada 10 años. Y ya nos encontramos también en el culmen de fecha, porque pasando los 10 años no se recomienda a ningún país obtener los datos. ¿Y qué hacemos durante esos periodos donde no se toman censos? Se hacen simplemente aproximaciones en base a estos cuadros estadísticos. Aparte del censo, también nosotros podemos recoger información con la misma RENIEC. Recordemos que en la RENIEC se actualizan los datos. Y también con los empadronamientos regionales, que no corresponden al censo necesariamente nacional, ¿no es cierto? Ahora, hay tipos de censos. Hay censo de población, el censo de vivienda y el censo de comunidades campesinas y grupos nativos. En este caso, ¿qué es lo que se busca hacer cuando hacemos un censo de población? Determinar las características. Cuántos hijos tienen, cuántas personas nacen, cuántas personas fallecen, entre otras. En vivienda lo que nosotros queremos ver es el factor económico. Por ejemplo, cuántas viviendas poseen televisor, internet, luz, agua, entre otros. Y en el de comunidades nativas y campesinas, debido a la lejanía que tienen ellos o el contacto diferente con la población que se encuentra normalmente en las capitales, tenemos que tener un censo aparte, porque también con ellos trabajamos nosotros las características de la identidad nacional. Es por eso que en el censo 2017 nos hicieron preguntas sobre cómo nos consideramos nosotros, si quechua hablantes, si miembros de una comunidad nativa, si de repente nos consideramos mestizos, entre otros. Todas las personas deben ser censadas. Sin embargo, a veces se recurre a la famosa muestra, censar a la mayor cantidad posible para lograr una muestra representativa. En base a eso nosotros podemos responder ya la pregunta. La finalidad del censo realizado el 22 de octubre del 2017 fue proveer de información estadística sobre las principales características de las personas, tales como sexo, edad, donde reside habitualmente, nivel y grado educativo, entre otros. Del párrafo anterior, identifique los enunciados verdaderos y luego marque la alternativa correcta. Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Consejo de Ministros los responsables en función a la realización de un censo. ¿Qué es lo que vamos a determinar nosotros? El INEI es el encargado de los censos. Además, como bien hemos dicho aquí,
proveer información estadística. Por lo tanto, el Consejo de Ministros no es el encargado. Da la autorización conjunto con el presidente, pero no es el encargado de hacer dicha actividad. Las comunidades nativas, así como las comunidades campesinas, fueron empadronadas correctamente, porque justo hemos mencionado que se celebró el censo número 3 de comunidades nativas y campesinas. Las viviendas solo urbanas ocupadas y desocupadas que existen en el país fueron contabilizadas, es falso. Recordemos nosotros que en el censo se encuentra tanto lo rural como lo urbano, debido a que la muestra tiene que ser representativa. Y si nosotros entramos a la zona urbana, vamos a encontrar que el censo de vivienda nos va a arrojar otro nivel económico a comparación del rural. ¿Cómo podemos clasificar cuándo es una vivienda rural y urbana? Recordemos nosotros en función de las actividades. En las zonas rurales se encargan de actividades primarias, mientras que las zonas urbanas generalmente secundarias y terciarias. Otra diferencia es la cantidad de viviendas. En la zona rural son menos de 100 viviendas y en la zona urbana son más de 100 viviendas. Pero si hubiesen 100 viviendas en la zona rural, son viviendas aisladas o separadas, mientras que en la zona urbana son contiguas y continuas. Es decir, cercas pero a la vez pegadas todavía, por eso está la separación de cuadra en cuadra. Podemos decir también que las zonas rurales tienen los servicios básicos restringidos, es decir, no todas las zonas poseen luz y agua, mientras que en la zona urbana es la zona más desarrollada. Ahora, imposible que solamente cuente con un solo lugar, tienen que contar los dos para hacerlo representativo. El censo es una actividad cívica donde el ciudadano debe contribuir por brindar información veraz, por supuesto, porque se supone que en base a estos censos el Estado toma decisiones políticas de qué hacer y qué no hacer en función de la población. Pero si nosotros mentimos, no vamos a poder arrojar las necesidades que tenemos para que se puedan hacer las políticas correctas. Tenemos entonces la letra B con la letra D, marcando así la alternativa C. Tenemos ahora la pregunta en función de las tasas demográficas. Vamos a recordar un poco las tasas demográficas. Tenemos entonces la primera tasa, que es la de población absoluta, que tiene que ver con la cantidad de habitantes de una determinada zona, en este caso de un determinado país. Si hay población absoluta, por lo tanto, ¿qué hay? Población relativa. En este caso, la población relativa equivale a lo que nosotros llamamos cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado, también llamada la densidad poblacional, siendo uno de los lugares más densos del Perú, San Juan de Lurigancho, que tenemos más de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si hablamos nosotros de regiones, la región del Callao se lleva entonces el primer lugar por ser una de las regiones con mayor densidad. Luego tenemos nosotros la tasa de fecundidad, que se relaciona con la tasa de natalidad. La tasa de fecundidad nos va a explicar a nosotros cuántos hijos o número de hijos tiene una determinada persona. Pero mujeres que se encuentren en la edad fértil, la están contando desde 12 años a más. Algunos se preguntan, ¿por qué 12 años? ¿No? Si de repente ahí no tienen hijos. Pero las estadísticas arrojan que los últimos casos de embarazo generalmente son embarazos en personas menores de 18 años. Luego tenemos nosotros la de natalidad, que ya hemos mencionado antes, corresponde a la cantidad de nacidos o de personas, nacimientos, entre cada 1.000 personas en un determinado año. Y en contraposición a eso tenemos nosotros la tasa de mortalidad y la tasa de morbilidad. La tasa de mortalidad entonces corresponde a cuántas muertes hay cada 1.000 personas en un año.
Y la tasa de morbilidad da alusión a las enfermedades, proclives obviamente a aumentar la tasa de mortalidad. Además de ello, no podemos olvidarnos de la tasa de esperanza de vida, que también ya le hemos mencionado y nos dice hasta cuántos años podemos llegar aproximadamente en el Perú. Estamos hablando entonces de 75 años de promedio, no contando de que no podamos pasar esa cifra. Significa nada más que la mayor cantidad de personas llega en promedio a tener 75 años. Entonces, en este caso, habiendo analizado esas tasas demográficas, también recordemos nosotros cómo se saca el balance poblacional. Entonces, estamos hallando nosotros la población total de la población real equivale a una fórmula que nosotros vamos a reconocer muy rápido. Esta fórmula es la siguiente: la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad más la inmigración menos la emigración. Entonces, entradas versus salidas. De ahí nosotros tenemos entonces en primer lugar la tasa vegetativa y en segundo lugar la tasa de migración, también conocida como balance migratorio. ¿Por qué? Porque la balanza migratoria arroja que lo normal es que haya mayor inmigración que emigración para lograr una balanza positiva. Pero si se da lo contrario, que hay mayor emigración que inmigración, entonces es una balanza negativa. Ahora leemos nosotros la pregunta. El doctor Pereira dijo que en el año 1960 las mujeres entre los 12 y 50 años se embarazaban y llegaban a tener en promedio entre 6 hijos por cada una. Nos dan los años y nos dan la cantidad de hijos. Mientras que ahora las mujeres postergan su tiempo de gestación hasta más allá de los 30, lo que ya hemos hablado anteriormente. Y llegan a tener por un promedio de 3 hijos. Del texto anterior, ¿de qué están hablando? Nos han dado años y nos han dado cantidad de hijos. Por lo tanto, no podría ser natalidad, sería entonces fecundidad. No hablan de la cantidad de personas por kilómetro, no hablan de enfermedades y no hablan de la densidad poblacional porque es la población relativa. Por lo tanto, sería la letra D. En esta cuarta pregunta entonces vamos a ver sobre el balance de la población en las diferentes regiones. Y aquí es muy sencillo. Por muchos años la población se encontraba en mayor cantidad en la región andina, en otras palabras en la sierra. La selva siempre ha sido una región que ha carecido de población a comparación de las otras. Pero pasando los años 70, la costa se tornó más poblada, ocasionando con ellos la llamada urbanización. También el crecimiento vertical, porque hacia el lado horizontal ya no hay espacio, entonces comienzan a crecer por pisos. Además de ello, también creciendo la población en los cerros, en las estribaciones andinas. ¿Qué más podemos descubrir en base a este balance poblacional, ¿no? Con el paso de los tiempos, si bien la población ha migrado, la población igual ha ido descendiendo, pero en función a que no desean tener muchos hijos. Si hablamos nosotros de cantidades de la costa, vamos a darnos cuenta que casi toda la zona más poblada es Lima, siendo San Juan de Lurigancho uno de los lugares más poblados. Pero en base a Lima vamos a tomar también el Callao, porque ahora ustedes saben que el Callao también es una región y además no pertenece al departamento de Lima. ¿Qué otras cosas interesantes podemos hablar en función de la estructura y dinámica poblacional? Que con el tiempo no solamente han variado las poblaciones en función de cantidades hacia donde se dirigían, sino las actividades económicas a las cuales se vinculaban. Otra cosa que podemos recordar también en función de esta estructura y dinámica poblacional, que no solamente han variado las regiones, han variado las edades, sino también han variado las personas que gustan viajar. Ahí viene lo que es la migración externa.
casi la mayor cantidad de personas se va a lugares de Sudamérica, por ejemplo a Chile. Tenemos también que visitan Bolivia, entre otros. Tenemos el sueño americano, que hasta ahorita, si bien de repente ya no es tan rentable, que las personas se vayan a Estados Unidos. Y el sueño europeo era España, que también por problemas económicos la gente comenzó a regresarse. Y como nos hemos percatado, es una opción de las personas llegar a realizar este proceso de migración. En el caso de internamente, ¿por qué se van a la costa? Por el tipo del centralismo. ¿Y por qué viajan al extranjero? Por la situación económica. En este caso, entonces, vamos a resolver lo que vendría a ser verdadero y falso. A partir del año 1972, la región más poblada es la costa. Correcto, como sabemos, desde el 70 en adelante, más se ha poblado la región de la costa. La tasa de natalidad está en franco descenso. Sí, hemos mencionado que la mayor cantidad de personas no quiere tener hijos. Es evidente el proceso de urbanización, si bien hay invasiones o de repente ya no tiene la estructura común de la población como antes se hacía de grandes haciendas con parques o diferentes cosas, igual se sigue urbanizando. Hasta los cerros han comenzado a tener un proceso mayor de urbanización. ¿La mayor concentración de la población se da en Lima y Tacna? Pues no. Tacna se considera como una zona de la costa que tienen menor población. Sería en todo caso Lima y Callao. Determinando así que la clave correcta sería la letra E. Verdadero, verdadero y falso. Eso es todo por hoy, alumnos. Nos vemos la próxima clase y se les invita a seguir repasando lo que hemos aprendido hoy. Hasta luego.